Hola a todos, yo soy Gerardo Andrés Puentes Leal, médico internista y gastroenterólogo de Javé Salud. Hoy quiero hablarles de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, tiene una prevalencia del 12%. ¿En qué consiste esta enfermedad? En el regreso frecuente del contenido gástrico hacia el esófago, la cual puede generar síntomas, y cuando estos síntomas son muy frecuentes y muy periódicos en los pacientes, puede generar alteración de la calidad de vida y puede generar complicaciones. Los síntomas típicos más frecuentes están la regurgitación. La regurgitación, la gente la llamamos el reflujo, es la sensación de ascenso del contenido gástrico, que puede ser comida o puede ser líquido, el cual se regresa hacia el esófago, inclusive en ocasiones puede llegar hasta la cavidad oral. El otro síntoma es la pirosis, así se llama el término médico. La pirosis, ¿en qué consiste este síntoma? En la sensación de sentir ardor a nivel del tórax, a nivel retroesternal, ardor, sensación de quemazón. Mucha gente la llama como agrieras o agriuras. Hay unos síntomas también atípicos, los cuales se manifiestan a nivel de la orofaringe, a nivel de la garganta. ¿Cuáles son estos síntomas? La sensación de tener una boca ácida o amarga, una saliva amarga frecuentemente, la sensación de tener un taco en la garganta, esto en términos médicos se llama globus faríngeo, la sensación de carraspera, y algunos pacientes tienen una tos seca, la cual se puede presentar después de las comidas o en las noches. Y también puede haber síntomas como disfonía o alteraciones en el cambio de la voz. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es de suma importancia porque puede traer complicaciones. Pueden haber complicaciones en el esófago. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Una inflamación crónica del esófago, en el cual se puede erosionar o se puede ulcerar. Esto se llama esofagitis en términos médicos. Los pacientes pueden inclusive tener sangrado digestivo como causa de úlceras en el esófago que se pueden presentar por reflujo. Esta inflamación con el tiempo puede generar un cierre de la luz del esófago, se disminuye la luz del esófago y puede traer consecuencias y dificultades para pasar alimentos, dificultades para tragar. Esto se llama en términos médicos la disfagia. También el ácido persistente en el esófago puede generar cambios en las células del esófago, generando una enfermedad que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión precáncer de esófago. Y la última complicación o la consecuencia del esófago de Barrett, como complicación de reflujo, está el cáncer de esófago, que se llama adenocarcinoma esofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene cura, puede tener tratamiento y se puede prevenir las complicaciones. Existen dos tratamientos y es importante que todos los pacientes con reflujo sepan la importancia de cumplir los dos tratamientos. Uno de ellos es el medicamento. El medicamento lo formula el médico y el paciente debe cumplir la toma del medicamento tal y cual se lo recomienda el médico. No debe suspender el tratamiento y el paciente debe acudir a las citas de control para que el médico evalúe si le sube la dosis o le cambia el medicamento o le retira el medicamento. Esa es la mitad del tratamiento, y la otra mitad del tratamiento son unas recomendaciones y medidas antirreflujo, que por sí solas estas recomendaciones pueda que no tengan una evidencia científica que influyan en el reflujo. La Organización Mundial de Gastroenterología refiere que estas medidas antirreflujos adicionales al tratamiento de medicamentos van a tener un efecto positivo para disminuir y mejorar los síntomas de reflujo y para prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones antirreflujo? Tenemos evitar usar cinturones que aprieten el abdomen o el uso de fajas abdominales que puedan generar aumento de la presión intragástrica, y esto conlleva al reflujo gastroesofágico. En cuanto a las comidas, sí es cierto que algunas comidas pueden influir en el tono del esfínter esofágico inferior, haciendo que el esófago se abra y dejando que la comida se regrese hacia el esófago. Pero no es cierto que todas las comidas van a influir en reflujo en los pacientes. ¿Cuál es mi recomendación? Que los pacientes identifiquen cuáles son las comidas que ellos notan que le generan síntomas y las deben retirar de su dieta y de su nutrición. En cuanto al consumo de alcohol y cigarrillo, estos dos factores sí están relacionados con reflujo, y un paciente con enfermedad con reflujo gastroesofágico debe
dejar de fumar y debe evitar el consumo de alcohol. Los pacientes después de almuerzo no deben acostarse a dormir, lo que llamamos las siestas. Esto está claramente relacionado con reflujo. Recomendamos que después del consumo de una comida, sea el almuerzo, debemos esperar unos 3 horas para hacer digestión antes de acostarse, pero debemos evitar al máximo hacer las siestas. En la noche, la cena, que es la última comida, debe consumirse temprano, tipo 6:30, máximo 7 de la noche. Después de estas horas recomendamos no consumo de comidas. Y la cena debe ser unas comidas bajas en cantidad, hipocalóricas, hipograsas, bajas en grasas, bajas en carbohidratos, disminuir las harinas. Deben ser comidas fácilmente digeribles y de poca cantidad. Recomendamos que después de cenar los pacientes duren unas 3 horas haciendo digestión antes de acostarse en su cama. Recomendamos cuando se acuesten dormir del lado izquierdo, dado que esto hace que el estómago quede en una forma de hamaca y disminuye la probabilidad de que se regrese el contenido gástrico hacia el esófago. Igualmente se recomienda dormir con una inclinación de unos 45 grados. Me explico. Recomendamos que en la cama, en las patas de la cabecera, se coloquen unos tacos que miden más o menos entre 10 a 12 centímetros y con esto la cama queda inclinada y disminuye la probabilidad de reflujo. Y una de las recomendaciones más importantes a tener en cuenta para los pacientes es disminuir de peso. Pacientes con obesidad o sobrepeso que disminuyan de peso paulatinamente probablemente se van a curar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, van a disminuir la probabilidad de tener hernias hiatales, que son factores de riesgo de reflujo, y van a mejorar sus síntomas. Espero que con todas estas recomendaciones les sean de mucha utilidad y puedan mejorar sus síntomas en los pacientes con reflujo gastroesofágico. Como siempre, una vez más, les damos la bienvenida a Javé Salud para atenderlos y estar dispuestos a resolver todas sus dudas y preguntas respecto a este tema. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.